Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Continuamos con la clase de química y en esta oportunidad pues vamos a continuar hablando acerca de lo que son número atómico y masa atómica. Pues todos conocemos la tabla periódica y hemos trabajado con algunos ejercicios con tabla periódica. Pues bueno, la masa atómica puede considerarse como la masa total de protones y neutrones. Estos constituirán los denominados nucleones, partículas subatómicas que se encuentran dentro del núcleo. El número atómico se representa con la letra Z. Ese es como se representa el número atómico. La masa atómica se representa con la letra A mayúscula y número atómico con Z mayúscula. Y puede considerarse el número de protones presentes en el núcleo. En el año 1914, el investigador británico Moseley pudo determinar mediante el estudio de difracción de rayos X que si se ordenaban los elementos por orden creciente desde el número atómico Z y no de su masa atómica, al momento de ordenar los elementos en la tabla periódica. Pues bueno, veamos algunos ejercicios entonces. Sí dice, esto significa Z. Z es número atómico. Y esto es A, masa atómica. Entonces miren lo que se hace aquí. Dice, vamos a encontrar número atómico, número másico o masa atómica, protones, neutrones y electrones. Pues bueno, esto es fácil de encontrar. A usted le va a parecer vacío, de repente, ¿verdad? Unos ejercicios le van a parecer vacío. Y miren, de repente usted ya dedujo, miren. Por ejemplo, este 79 está aquí, miren. Está aquí. Y ese mismo 79 de número atómico, porque la Z significa número atómico, está aquí, miren, y está aquí, miren. Entonces usted puede decir, o sea que el número másico, protones y electrones es el mismo número. Claro que sí es el mismo número. Y el número másico, pues es el número de la masa atómica y lo encontramos aquí, miren. Y ahí yo lo señalé. Ahora, ¿cómo se encuentran neutrones? Aquí está la fórmula, miren. Neutrones es número másico, número atómico menos, perdón, aquí, sí, menos eh, número másico menos número atómico. Eso es, miren. Número másico menos número atómico. Ahí está. Muy bien. Número másico menos número atómico. Si el número másico es 179, cuando digo número másico, me estoy refiriendo a la masa. A eso se refiere el número másico. Cuando digo número másico es masa. Y cuando digo número atómico, me estoy refiriendo al orden de ese elemento en la tabla periódica. Entonces, si yo resto número másico menos número atómico, esto me da la cantidad de neutrones. Por eso ahí dice, miren, 118. Veamos otro ejemplo. Germanio, miren, este es el número atómico, Z. Y esto es el número másico, A. Ok. Si Si 71 es el número másico, aquí está.
Miren, si 71 es el número másico, aquí está el 71. Miren. Y luego aquí tenemos el número atómico, 32, miren. Y ese mismo número atómico está en protones y está en electrones. Miren, número atómico. ¿Y qué se hace después? Se resta el número másico, que es 71, miren, este 71, se resta con este 32. Y 71 menos 32 es 39. Por eso aquí dice neutrones 39. Ok, ahora ayúdenme a llenar estos ejercicios de aquí. Este es el número. Me gusta más el rojo porque es bien fuerte este color. Número atómico. Este es el número atómico. Entonces 31 va a ir en el número atómico. Ok. En los protones y electrones. En protones Y electrones. y electrones. Muy bien. Y este otro es el número Másico. másico, 69. Muy bien. ¿Y cómo encontramos los neutrones? Restando Restamos el más. estos dos, mire, restando Sí, esos dos. 38. Y esto da 38 el resultado. 38. Vamos a ver si es cierto. 8 más 1, 9. 3 más 3, 6. Correcto. Ahí está, mire. Vamos a ver si hay otro ejemplo. No. Ahora miremos que eh, no sé, alguna consulta en relación a esto. Bueno, ahora, cuando este elemento tiene este signo y ese número, si tiene un más, va a perder, y si tiene un menos va a ganar. Bueno, entonces dice aquí que 52, dice que 52 es el número atómico. Dice que 52 es el número atómico, por eso aquí está, miren, 52, miren. Y ese mismo 52 va a ir en protones Y electrones. y va a ir en electrones, ¿verdad? Va a ir en electrones. Pero, aquí viene el pero, mire, pero, Perdió. ¿cómo? Pero como perdió 4, ¿cuánto sería 52 menos 4? 48. 48, miren. Por eso sale ahí el 48, miren. ¿De dónde salió el 4? De aquí, ¿ve? De aquí lo saqué. De ahí saqué el 4. De ahí Cuando saqué el... suceden estos casos, ya va a venir el 4, el más o el menos, ¿verdad? Ahí. Correcto, ya va a venir ahí ese, ¿verdad? Ok. Y luego, miren, ¿cómo sacábamos los neutrones? Restando estos dos, ¿verdad? Sí. Restando esos dos, ¿verdad? Sacábamos los neutrones. Pero, ¿cuánto sería si yo resto 131 menos 52? 79. 79.
9 más 2, 11. Aquí está el 1. 7 más 5, 12, 12. Y el 1 que llevaba, 13. 13. Así como se comprueban las restas. Entonces, mire, de ahí sale ese 79, mire. De aquí sale ese 79, mire. De ahí. Y el número másico, pues solamente es de copiarlo. Miren, este 131, solo es de copiarlo aquí donde está ese. Ahí está, mire. Cuando tiene carga, los electrones son los que van a perder. Solamente los electrones son los que van a perder. De ahí todo igual. Todo igual. Veamos a ver si hay un ejemplo. Aquí hay otro. Miren este, tenía un más y un 4, ¿verdad? Y si es un más, miren, pierde. O sea, se le quitan a donde dice aquí electrones. Y ahora tenemos aquí un menos. Significa de que le vamos a agregar, ¿verdad? Va a ganar. Va a ganar, correcto. Entonces, este 7 es el número atómico. Aquí está el 7. Este mismo 7 va en protones. Y este mismo 7 va aquí, va aquí. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué tiene 10? 10. Porque aquí dice, mire, que ganó 3, mire. Más 3 Entonces, sería. correcto, más 3, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 10. Igual a 10, mire. Y luego restamos estos dos, que ¿cuánto es 14 menos 7? 7. 7, ¿verdad? 14 menos 7 es 7. ¿Y 7 qué? Neutrones. Entonces, en donde están neutrones, debe de haber un 7 y ahí está, mire. Y luego este 14 de número másico, pues sale de aquí arribita. El número, ¿verdad? Es el número másico, miren, y ahí está. Muy bien. Existen distintas personas importantes que descubrieron cada una de estas partículas, del electrón, del protón, del neutrón, de los neutrinos, ¿verdad? Miren, cada una de estas partículas fueron descubiertas en años específicos y con personajes famosos específicos. El electrón fue descubierto por J.J. Thomson. ¿Recuerdan este creador de este modelo atómico, verdad? Sí. El protón fue descubierto, ¿verdad? Por Edwin Goldstein. ¿Ah? El neutrón fue descubierto por James Chadwick. Los neutrinos fueron descubiertos por Walt Pauling. Y, ¿verdad? O apoyo de otras personas como Clay Coleman y Frederick Reines, ¿verdad? Luego tenemos que el bosón, otra partícula, pues fue descubierta por, ¿verdad? Satyendra Nath Bose. Y el positrón, pues fue descubierto por Carl Anderson en ese año. Miren, cada partícula pues tiene un descubridor, ¿verdad? Y es bueno pues conocerlo como contenido de la clase. Dentro de los elementos, dentro de la tabla periódica, perdón, está formada por elementos, pero ¿qué será un elemento? Pues un elemento es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. También es la parte básica de un elemento, es un átomo que contiene protones, neutrones y electrones. También un elemento son sustancias puras, ya que la materia está compuesta de un mismo de átomo. Y también son sustancias puras cuyas propiedades intrínsecas, es decir, internas, lo diferencian de otros elementos. Eso es un elemento. Los elementos se clasifican, pues, según algunos libros, ¿verdad? Tenemos ahí como metales, no metales, metaloides y gases nobles. Por ejemplo, en todos los de color azul, ¿verdad? Son elementos metálicos. Todos los de color verde, los que forman esta escalera, miren, ¿verdad? Miren, se llaman metaloides. Todos los de color amarillo, que le estoy poniendo un puntito,
Miren, este no. Y el hidrógeno son no metales. Y los gases nobles son todos los que están en esta fila de aquí, ¿verdad? Que estos se llaman gases nobles, pues porque solamente entre ellos se pueden combinar. Ellos no necesitan que otros elementos se junten para combinarse con ellos. Ellos son especiales. Según esta tabla periódica, pues aquí muestra los de color rojo. Fueron todos los elementos descubiertos antes del año 1500, todos los de color rojo. Ya entre el año 1500 y 1800, pues tenemos, ¿verdad? Los de color blanco. Como tipo gris, ¿verdad? Luego entre el año 1800 y 1842, pues aquí ya están los de color café claro. Luego tenemos los de salmón entre 1850 y 1899, los de color verde entre 1900 y 1949, los de color azul, ¿verdad? Azul fuerte entre 1950 y el año 2000, y los de color pues violeta, estos de aquí, ¿verdad? Son Rosa. algunos, ¿ah? Color rosa, violeta. Y rosa y violeta, ¿verdad? Son ya elementos ya descubiertos a partir del año 2001. En la historia de la química, pues también hay elementos que hoy en día ya no aparecen en la tabla periódica. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que se crean algunos elementos, pero aparecieron en tablas periódicas, pero en la tabla periódica actual de 118 y 121 elementos, pues ya no están estos elementos porque pues tenían propiedades similares a otros elementos y los fueron eliminando. Miren todos estos elementos: didimio, celtio, damario, demonio, donario, incógnito, cosmio, masurio, filipio, niponio, rucio, nigrio, norio y pelopio, ¿verdad? Son algunos elementos que aparecían en las tablas periódicas antiguas, pero en la actualidad ya no aparecen estos elementos. Recordando también que los elementos pues forman parte de los juegos pirotécnicos, ¿verdad? En cualquier evento, ¿verdad? En las navidades pues es donde más se hacen este tipo de actividades. También los elementos pues los encontramos, ¿verdad? En cada uno de los planetas que forman el sistema solar, ¿verdad? Por ejemplo, miren, en Marte pues hay cantidades de nitrógeno, de dióxido de carbono y de argón. Por ejemplo, en Plutón, pues miren, tiene unas propiedades características de presencia del compuesto metano, ¿verdad? De que es un gas natural parecido al gas que está dentro de los chimbos de gas, de estufas de gas, ¿verdad? Tiene parecido el metano. Ese gas, imagínense, de los chimbos es bien apetecido, ¿verdad? Porque pues si no tenemos energía, pues necesitamos una de esas estufas. También pues los elementos los encontramos en algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los pulmones pues tenemos calcio, en los riñones también hay calcio, en el hígado, en la tiroides, ¿verdad? Cerebro, músculos, corazón, huesos, dientes y la sangre, pues también tenemos lo que son este elemento calcio. El fósforo lo encontramos, ¿verdad? En proporciones pequeñas en nuestra orina, en los huesos, dientes, leche materna, en el ADN y ARN. El azufre, pues lo encontramos en las uñas, en la piel y en el pelo, es decir, en el sistema tegumentario. El flúor, pues lo encontramos en los dientes y en los huesos. El cloro lo encontramos en la sangre y en las células de nuestro cuerpo. El hierro también lo encontramos en la sangre, el cobre en las neuronas, el yodo en la glándula tiroides, el cromo lo encontramos en el hígado, en los riñones, el cobalto, pues esto
su carencia, es decir, la falta de calcio en nuestro cuerpo, es la que produce anemia y trastornos en el crecimiento y quedan algunos, ¿verdad?, con estatura pequeña. Y así, ¿verdad? Cada uno de estos elementos los encontramos en nuestro cuerpo. También, ¿verdad? Los encontramos en los alimentos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el boro lo encontramos en las fresas, legumbres, frutos secos, limón, naranjas y mandarinas. El aluminio lo encontramos en los quesos procesados, en las patatas o en las papas y en la espinaca. El talio lo encontramos en el brócoli, en la leche materna y en el agua de mar. Hay veces que decimos, ay, ¿para qué voy a comer tomates? Pues miren, necesitamos potasio en nuestro cuerpo. Ay, no es que a mí el jengibre no me gusta porque pica mucho. Lo encontramos, ¿verdad? Formando lo que es el litio. O de repente decimos, pues yo nunca he tomado soya en mi vida y, ¿verdad? Nos estamos perdiendo, ¿verdad? Los porcentajes de magnesio. O de repente hay gente que dice, yo todo lo que es mantequilla, queso, lácteos, leche, pues no la consumo porque me produce algún problema en mi cuerpo, pues a su cuerpo pues le falta lo que es el calcio. O peces, ¿verdad? Y algunas algas pues tienen presencia en el elemento bario. Y luego aquí tenemos otros, ¿verdad? Por ejemplo, el arroz tiene carbono, el ajo tiene germanio, el queso pues tiene fósforo, ¿verdad? Los mariscos y pescados tienen un porcentaje de antimonio, ¿verdad? El limón pues tiene oxígeno, ¿verdad? Y los coles blancos, es decir, coles significa repollo, los, re, los repollos blancos, ¿verdad? Tienen flúor, la leche de cabra tiene flúor, ¿verdad? El queso de cabra, el rábano tiene flúor y a veces decimos que el rábano sí pica, ¿verdad? O de repente no sabemos qué porcentaje. Miren las piñas, tienen piñas, fresas y peras, miren, tienen yodo. Cebolla, mire, y cuando a veces comemos, apartamos la cebolla, ¿verdad? También tenemos aquí lo que es el hierro. Miren, aquí tenemos el huevo. Miren la yema del huevo, ¿verdad? La parte amarilla del huevo, pues tiene hierro. Lo que son las carnes de cerdo, cordero, pues tienen zinc. Las ostras, productos marinos, las papas o patatas, el hígado, tienen cobre, ¿verdad? El pollo, miren, tiene porcentaje de cromo. El maíz tiene níquel. Usted puede decir, yo cada vez que voy a moler, ¿verdad? Y voy comiendo maíz. Y así, ¿verdad? Cada uno de los elementos pues tienen presencia también en los alimentos. También los elementos fueron descubiertos, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren, el potasio y el calcio pues fue descubierto por la misma persona, apellido, ¿verdad? David, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Los otros elementos, ¿verdad? Con sus descubridores. Bueno, hablamos ya de que era un elemento, ¿verdad? Que era que estaba formado por los mismos elementos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una molécula? Una molécula ya no está formada por los mismos elementos. Por ejemplo, el agua es una molécula, pero miren, el agua está formada el agua se escribe H2O, es decir, tiene dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y están enlazados a lo que es, ¿verdad? Un átomo de oxígeno. Mire, ahí está el oxígeno, un átomo de oxígeno. Entonces, esta ya es una molécula. Entonces, en los elementos hablábamos de que solamente era que tenían las mismas propiedades, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una molécula? Es un grupo eléctricamente neutro. ¿Por qué eléctricamente neutro? Porque al unirse, ¿verdad? Se neutraliza lo que es la unión de estos elementos y suficientemente estable de al menos dos átomos. Cuando dice dos átomos, por ejemplo, H2O, la molécula de H2O está formada por, mire, dos átomos. Este es un átomo, este es un átomo y este es otro átomo. Mire, está formada por dos átomos, mire, dice aquí. Al menos por dos átomos. Por ejemplo, hay otros compuestos pues que tienen, ¿verdad?
más elementos o átomos. También es una partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. ¿No? Miren, se vuelve a repetir lo que es ahí donde dice dos átomos. Las moléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas, monoatómicas, diatómicas, tetraatómicas, poliatómicas, moléculas simples, compuestas, discretas, macromoléculas y moléculas lineales. El prefijo mono significa un solo átomo. Miren, por ejemplo, miren esta, es una molécula diatómica. Miren, di significa dos, es decir, está formada por dos átomos, 1 y 2. Tetra significa 4. Vamos a ver algunas. Esta es una tetraatómica, miren, 1, 2, 3 y 4 átomos. También hay triatómica, tri significa 3. Miren, un átomo, 2 átomos y 3 átomos. Tenemos también poli, poli significa muchas, o significa poli, ¿verdad? El prefijo poli. Hay moléculas simples, moléculas compuestas, moléculas discretas, macromoléculas, ¿verdad? Las macromoléculas ya estamos hablando de que como el ADN es un ejemplo de macromolécula, ¿verdad? Y moléculas lineales. Los compuestos moleculares pues existen en formas de moléculas, se representan por una fórmula molecular. Una molécula es una partícula más pequeña de un compuesto que existe y conserva todas las propiedades físicas y químicas de un compuesto. Las moléculas se componen de átomos de elementos unidos por medio de enlaces químicos. Las moléculas pueden estar formadas por dos o más átomos diferentes o dos o más átomos idénticos. Los subíndices en la fórmula moleculares representan la cantidad de átomos del respectivo elemento en una molécula de un compuesto. Cuando no hay subíndice, la cantidad de átomos es 1. Cuando dice subíndices, dice los subíndices, es por ejemplo estos, miren, estos que yo estoy encerrando, miren. A esto se le llama subíndices. Ese es un subíndice, miren. Todos los que están abajito de ellos. Y dice aquí, miren, y cuando no hay, es porque va a ir el número 1. Cuando no hay. Aquí no hay, entonces iría el 1. Aquí no hay, entonces iría el 1. Aquí no hay, entonces iría el 1. Aquí no hay debajo del símbolo de plomo, iría el número 1. Si se conoce la cantidad de átomos de un elemento presentes en una molécula, se pueden escribir la fórmula molecular de un compuesto. Por ejemplo, dice, la clorofila contiene 55 átomos de carbono, 72 átomos de hidrógeno, 1 átomo de magnesio, 4 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y como ese numerito, su índice significa el número de átomos, entonces dice 50 átomos de carbono, 55 átomos de carbono. Por eso debajo de el símbolo C, que es el símbolo del carbono, ahí dice 55. Y aquí miren, dice 72 átomos de hidrógenos. Miren, entonces por eso debajo del símbolo del hidrógeno, que es la H, está el número 72. 4, perdón, aquí dije 6 de oxígeno, aquí sería 5, ¿verdad? 5 de oxígeno y dice 4 de nitrógeno, aquí está, miren, y dice 1 de magnesio. Y mire, como no tiene, significa que hay 1. Ahí está. Algunos ejemplos de compuestos moleculares, pues tenemos el oxígeno diatómico, el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico, que es el ácido de batería, el etanol, el ácido fosfórico, la glucosa, el cloroformo, que lo usan, ¿verdad?, para lo de los muertos, la sacarosa, que es el azúcar. Esta es la fórmula del azúcar, C12H22O11.
Pero nadie va a la pulpería y dice, véndame 6 libras de sacarosa, porque el de la pulpería lo va a quedar viendo así como, ¿y este qué es lo que necesita? Tenemos la acetona, pues que la ocupamos, ¿verdad? Para eliminar lo que es el esmalte de las uñas. El trinitrotolueno, que esto tiene que ver con los explosivos. El nitrato de plata, la urea, que la utilizamos para, pues, fertilizar, ¿verdad? A las plantas. Y el amoníaco, ¿verdad? Que es es un compuesto molecular, ¿verdad? Tipo veneno. Luego nos encontramos aquí ya con el trabajo de este segundo parcial. Y lo que van ustedes a crear es un manual, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando les hablé de esta tarea en la clase primera que tuvimos, ¿verdad? Entonces, miren, este manual va a estar formado por varias actividades. La primera actividad, pues dice la creación de orbitales. Recuerden que los orbitales los estuvimos viendo en la clase anterior y ustedes van a crear estos orbitales, ¿verdad? Van a crear estos orbitales usando Word, usando PowerPoint. PowerPoint. Luego también les había dejado que pueden crear, por ejemplo, miren este camino de abeja, ¿verdad? Es un ejemplo de notación espectral. Y la abejita, pues ahí va, miren, y va caminando hacia el panal. Es un ejemplo de notación espectral. Luego van a crear lo que son cartas en donde me van a representar lo que son, a identificar, perdón, número atómico y masa atómica, como se ve ahí igualito, como se ve ahí igualito, pero estas cartas deben de estar así como están en este ejemplo y por lo menos de unos 15 elementos, ¿verdad? Van a crear lo que es también un bingo sobre partes del átomo, que lo vimos en la clase anterior, y van a crear un dominó, ¿verdad? Relacionado a lo que es elementos de la tabla periódica. ¿Preguntas para Todo, avanzar? todo en PowerPoint o en Word, ¿verdad? Sí, todo ustedes lo pueden diseñar, crear, armar, utilizando, ¿verdad? Cualquier programa o Office, o herramienta como ser PowerPoint, ¿verdad? O Word. Luego, estas estructuras, aquí, estas estructuras ustedes las van a crear, ¿verdad? Pero las van a crear no con plastilina, como dice aquí, sino que las van a crear directas en PowerPoint o en Word, ¿verdad? Así como están aquí. El único detalle aquí es que las palabras están en inglés. Entonces ustedes van a escribir la palabra para traducirla al español. Para el momento de hacer el reporte, ¿verdad? Que aparezca en español la palabra y no en inglés. Todas las van a hacer las 20 estructuras. Perdón, no sé si serán 20 o serán más, ¿verdad? Luego, estas estructuras estos modelos atómicos de Bohr los van a desarrollar como aquí se les muestra una idea a ustedes. Pueden utilizar empleando platofón o imables, mables para cada uno de estos círculos, ¿verdad? Que son los electrones que están girando. Pero no sé, ¿verdad? Después, al momento de que yo termine de explicar, pues ustedes pues me pueden decir qué otras ideas se les vienen y de repente pues me, me van a aparecer. Y luego pues entramos a lo que es, ¿verdad? La parte del examen, en donde yo les comparto, ¿verdad? Estas diapositivas pues yo se las compartí para que ustedes pues vieran qué ejemplos pueden hacer. Igual ahí les compartí los videos eh, para que ustedes vean qué ejercicio pueden hacer. Ponga la diapositiva donde dice el examen, Rick, por favor.
Permítame. Voy a dejar de grabar.